Vamos a hablar acerca de la atmósfera. ¿Quién de ustedes me puede decir qué es la atmósfera? A ver, ¿alguien activa el micrófono? ¿Qué es la atmósfera? ¿Es la capa de ozono? ¿Será la capa de ozono en sí? ¿Tiene la idea la niña? ¿Qué es la atmósfera? Buenas noches, dice. Buenas noches, joven, buenas noches. ¿Quién de ustedes me puede decir qué es la atmósfera? Definamos a la atmósfera. Lo que le rodea a la Tierra. Muy bien, señorita. La atmósfera es la capa gaseosa externa que rodea a la Tierra. En otras palabras, es lo que nosotros comúnmente conocemos como aire, ¿no es cierto? Muy bien. La atmósfera en sí es la capa gaseosa que rodea a la Tierra. Es el aire, ¿sí? Al aire nosotros le conocemos con el nombre de atmósfera. Entonces, la atmósfera es una capa gaseosa que envuelve o que rodea a la Tierra. Muy bien. En la atmósfera, ustedes ya están a un paso de iniciar y de conocer acerca o de hablar acerca de elementos químicos, ¿no es cierto? A los elementos químicos nosotros los podemos encontrar en la atmósfera, los podemos encontrar en la litosfera, en la hidrosfera, ¿sí? Muy bien, ahora, entonces en la atmósfera encontraremos nosotros algunos elementos químicos. ¿Qué dicen ustedes? Sí, licenciado. Muy bien, ¿quién de ustedes me puede decir qué elementos encontramos en la atmósfera o aire atmosférico? A ver. El nitrógeno, Lisa, el oxígeno. Señorita, nosotros en la atmósfera encontramos varios elementos químicos entre los que predominan el nitrógeno. Vamos a otra diapositiva, por favor, a esta diapositiva de acá. Muy bien. Si nosotros hablamos de la composición de la atmósfera o de la composición en sí del aire, nosotros encontramos el principal elemento que es el nitrógeno, ¿sí? El símbolo del nitrógeno es N cuando nosotros lo representamos en forma atómica, pero aquí en esta imagen lo encontramos en forma molecular, N2. El nitrógeno es el elemento más abundante del aire atmosférico. Miren, ustedes se encuentran en una proporción de 78%. Luego del nitrógeno sigue el otro elemento que es muy importante para la vida de los seres vivos, que es el oxígeno. Lo encontramos en una proporción del 21%. El resto, para completar el 100%, nosotros lo completamos con el vapor de agua, con polvo atmosférico, con cenizas, con dióxido de carbono, pero en menor cantidad, ¿sí? Muy bien, entonces miren, nosotros nos estamos ya aproximando a conocer algo de símbolos de elementos químicos, de valencias de elementos químicos, y es aquí donde nosotros iniciamos a hacer un recuento de la composición química en sí de la atmósfera, ¿sí? Muy bien, entonces la atmósfera es una mezcla de gases que rodea a la Tierra. Es el aire en sí que nosotros conocemos. Ahora, ¿qué dicen ustedes? Esta capa gaseosa externa que envuelve la Tierra o que está sobre todos los seres que habitamos en la Tierra, ¿ejercerá un peso sobre nosotros? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tendrá peso este aire atmosférico, esta atmósfera? Observemos esta imagen. Aquí tenemos una imagen sobre el que está, el aire, la atmósfera, ¿no es cierto? ¿Ejercerá una presión sobre nosotros?
Sí, licenciada, porque a grandes alturas el aire sí tiene presión. Muy bien. El aire ejerce una fuerza sobre todos los objetos que están en la Tierra. A esta fuerza, a esta presión, la conocemos con el aire de presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Es el peso del aire sobre la superficie de la Tierra. Aunque nosotros no la sintamos físicamente, pero el aire ejerce una presión sobre nosotros. La capa de aire que envuelve a la Tierra se la denomina atmósfera. Esta capa ejerce un peso sobre la superficie terrestre. Es esto lo que nosotros conocemos como presión atmosférica. En sí, ¿qué es la presión atmosférica? Es la fuerza con que cae el aire sobre todos los cuerpos que están en la superficie terrestre. Muy bien. Ahora, ya se dijo en antes que el aire o atmósfera estaba compuesta por unos elementos químicos entre los cuales predomina el nitrógeno. Luego el oxígeno. Luego de él encontramos en el aire también nosotros vapor de agua. Encontramos polvo, encontramos cenizas y encontramos también el dióxido de carbono. Pero de todos estos elementos, el que se encuentra en mayor proporción es el nitrógeno, en un 78%. Luego el oxígeno. Ahora les pregunto a ustedes, de estos elementos, ¿cuál de ellos es importante para la respiración de los seres vivos? ¿El oxígeno? Muy bien, señorita. El oxígeno es el elemento químico indispensable para la respiración de los seres vivos. Ustedes dirán, ¿y el nitrógeno? ¿Será o no importante? ¿Por qué se encontrará en mayor cantidad? ¿Sí? El nitrógeno es un elemento biogenésico, bio porque es formador de proteínas. El nitrógeno se encuentra en mayor proporción. El nitrógeno cae a la superficie de la Tierra cuando hay fuertes tormentas, cuando hay fuertes lluvias, y es absorbido o retenido por todas las raíces de los vegetales. Y llega hacia nosotros, hacia los seres vivos, hacia el hombre, hacia los animales, a través de la alimentación. ¿Sí? Por eso es que el nitrógeno es un elemento biogenésico, porque es formador de proteínas tanto vegetales como animales. Muy bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de presión atmosférica, es decir, de un peso, de una fuerza que cae, con que cae el aire sobre todos los cuerpos de la superficie terrestre, para medir a esta presión atmosférica se utiliza un instrumento denominado barómetro, que ha sido modificado a través del tiempo para proporcionar una medición más exacta de la presión atmosférica. ¿Sí? Muy bien. Ahora les pregunto a ustedes. ¿Esta presión atmosférica variará con la altura o no? ¿O el peso o la fuerza con que cae el aire sobre todos nosotros es igual en toda la superficie de la Tierra? ¿O variará con altura? ¿Qué dicen ustedes? Varía con altura. Muy bien, joven. Muy bien, excelente. La presión atmosférica varía con altura respecto a nivel del mar. A medida que nosotros vamos ascendiendo, la presión cada vez es menor, ya que disminuye la columna de aire que está por encima de todos nosotros. Observemos aquí a la parte derecha, nosotros 3 personas. Miren, la presión atmosférica es más fuerte en la persona que está en la parte más inferior. Conforme avanza la altura, la presión atmosférica va disminuyendo. ¿Por qué? Porque disminuye la columna de aire, ¿no es cierto? Es decir, tiene menos peso. Por eso es que nosotros siempre confirmamos una vez más que el aire tiene peso, ¿sí?
Porque mientras estemos en la parte más a nivel del mar, el aire tiene más peso sobre los cuerpos. Si usted sube un poquito o va hacia una cima de una montaña, la presión atmosférica va disminuyendo. Es decir, ¿por qué? Porque la columna de aire siempre es ya menor. Es decir, conforme avanza a la altura, cada vez la columna de aire o la presión atmosférica va disminuyendo. ¿Sí? En este gráfico, miren acá, nos encontramos aquí con un relieve, con una montañita. ¿Qué nos dice? A menor altura, mayor presión, es decir, el aire cae con más fuerza. Conforme vamos ascendiendo, ¿qué pasa? Hay mayor altura, pero el aire cae con menos fuerza sobre los cuerpos. Variación de la presión atmosférica con la altitud. Miren, a nivel del mar, la presión atmosférica es igual a 760 milímetros de mercurio. Conforme vamos ascendiendo, ¿qué es lo que va pasando? La presión atmosférica, mire, va disminuyendo. Mire, si nos vamos a La Paz, ¿quién de ustedes conoce La Paz? La presión atmosférica ya no mide 760, sino es una parte más alta donde nos encontramos ya un poco en frío. La presión atmosférica disminuye a 487. Si nos vamos a un cerro de Pasco, la presión atmosférica ya mide 470. Es decir, como usted se da cuenta, va disminuyendo. Conforme avanzan las alturas, la presión atmosférica va disminuyendo. Es decir, ¿por qué es esto? Porque el aire cae con menos intensidad, ¿sí? Muy bien. Nosotros aquí en la superficie terrestre sentimos la presión atmosférica, aunque no, ya les dije, no la sentimos, pero ella ejerce una presión, ejerce una fuerza sobre todos nosotros. Pero conforme avanzan las alturas, la presión atmosférica va disminuyendo. Muy bien. Ahora, nosotros en química, en este año que viene, nosotros vamos a estudiar la conversión de las presiones, es decir, las presiones nos vendrán dadas en atmósferas, nos vendrán dadas a lo mejor en pascales o nos vendrán dadas en milímetros de mercurio. Entonces nosotros lo que vamos a hacer a estudiar es la conversión de unidades de presión atmosférica. Su valor promedio a nivel del mar es una atmósfera, pero una atmósfera equivale ¿a qué? A 101.235 pascales, o también una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Bien, ahora sí vamos a la fichita de nosotros. Muy bien. Señoritas y jóvenes estudiantes, nosotros hoy nos encontramos en una fase propedéutica en la cual nosotros vamos a estudiar 4 clases o 4 contenidos muy importantes, más bien a recordar estos contenidos que ustedes en décimo ya los estudiaron. Pero ¿por qué son tan importantes? Porque a partir de ellos nosotros vamos a estudiar otros conocimientos, pero ya en la asignatura de química. En la asignatura de química nosotros estudiaremos las leyes de los gases, en la cual hablaremos mucho acerca de la presión atmosférica. Y es por ello que el día de hoy vamos a refrescar sus conocimientos, a recordar. ¿Por qué? Porque esto vamos a necesitar en este año venidero de primero de bachillerato en química. Muy bien. Nosotros habíamos dicho ya que la presión atmosférica era una fuerza que ejerce el aire sobre todos los cuerpos, ¿sí? El aire es un fluido en sí de gases, entre los cuales figura el nitrógeno, el oxígeno y vapor de agua, pero además de ellos existe el polvo, existe cenizas, existen otros elementos químicos como son el neón, criptón, xenón, radón, pero en mínimas cantidades. Muy bien. Todas las cosas que nos rodean están inmersas en una capa de aire conocida como atmósfera.
La superficie terrestre experimenta una presión debido a la columna de aire sobre la periferia, con una altura de la atmósfera, por lo que se conoce como presión atmosférica. El valor de la presión atmosférica a nivel del mar, ya se dijo en antes, es igual a una atmósfera, que equivale a 101.235 pascales o también a 760 milímetros de mercurio. El instrumento que se utiliza para medir la presión atmosférica, recordarán que se llamaba barómetro. Luego decíamos que la presión atmosférica varía con la altitud, es decir, con altura. La presión atmosférica varía con altitud respecto al nivel del mar. A medida que ascendemos, la presión cada vez es menor, ya que disminuye la longitud de la columna de aire que hay encima de nosotros. Ahora vamos un poquito a trabajar con ustedes. Conforme avanzan las alturas, el aire va disminuyendo cada vez más y más. Y les pregunto a ustedes, ¿ustedes han observado alguna película? ¿Han leído alguna revista sobre los astronautas? ¿Qué es lo que llevan los astronautas cuando viajan al espacio? ¿Oxígeno? Muy bien. Llevan tanques de oxígeno. ¿Y por qué llevarán ellos tanques de oxígeno? Porque arriba ya no hay oxígeno para poder respirar. Muy bien, señorita, porque en las alturas, conforme asciende, el oxígeno va disminuyendo cada vez y se llega a un momento donde ya no hay oxígeno, entonces ellos se van llevando el oxígeno para poder sobrevivir en el espacio. Esto es algo que nos da a nosotros para considerar aún más que el aire tiene peso, es decir, que el aire cae hacia la superficie de la Tierra. El aire tiene peso, por eso se encuentra en las primeras capas de la atmósfera. Conforme vamos ascendiendo, el aire va disminuyendo, ¿sí? Entonces, por eso se dice que la presión atmosférica va disminuyendo conforme avanzan las alturas. Muy bien, ahora sí vamos con las actividades para los estudiantes. ¿Cuáles son los elementos químicos que predominan en el aire? ¿Quién de ustedes me ayuda, por favor? Rafaelita, ¿tal vez está compartiendo la pantalla? Sí, estoy compartiendo. Yo no la veo, no sé el resto de los chicos. No, Lisa. No se la ve, dicen. Vamos a ver. No, Liz. Yo sí la veo. Ahí observamos, por favor. No, Lice. No dicen. No dicen, no veo. Observamos. Ahí Sí, se Lice. Muy bien. Ahora sí. ¿Quién de ustedes me ayuda, por favor? ¿Cuáles son los elementos químicos que predominan en el aire atmosférico? El CO2. Nitrógeno, el oxígeno y vapor de agua. Muy Dióxido de bien. carbono. Muy Nitrógeno, bien, oxígeno. también, sí, muy bien. El nitrógeno, oxígeno, vapor de agua también existen en pequeñas cantidades el gas carbónico, polvo, cenizas, etc. ¿Quién de ustedes me ayuda, por favor, otro estudiante? Javierito con sus estudiantes. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la capa de aire? Oxígeno. Como atmósfera. Muy bien, a la capa de aire la conocemos con el nombre Como de atmósfera. atmósfera. ¿Quién de ustedes nos ayuda? ¿Qué entendemos por presión atmosférica? La presión que ejerce la atmósfera sobre la superficie de la Tierra. Muy bien, un poquito más alta la voz. Es la fuerza con que ejerce el aire sobre todos los cuerpos que se encuentran en la superficie de la Tierra. Muy bien. ¿A qué es igual una atmósfera? A 10. Una atmósfera equivale 360 miligramos. a 760 milímetros de mercurio o Milímetros. también
a 101.375 pascales. pascales. Muy bien. ¿Qué es el barómetro? ¿Que mide la presión? Para medir la presión. Muy bien. Es un instrumento que se lo Que se mide la elaboró, se lo presión. fabricó para medir la presión atmosférica, ¿no es cierto? La última pregunta. ¿Quién de ustedes nos dice si la presión atmosférica varía o no con altura? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí varía, licenciada. varía. por la- A ver, una sola, por altura favor. y el Muy bien, nivel de sí varía. Es presión. decir, conforme avanza la altura, ¿qué pasa con la presión atmosférica? Disminuye. Baja. Muy bien. Aquí nos encontramos con un gráfico, mire. A menor altura, mayor presión. Vamos ascendiendo a una cima de la montaña. Nos encontramos a una mayor altura, menor presión. ¿Por qué? Porque la columna del aire cada vez va descendiendo, cada vez es menor. ¿Sí? Esta es la razón por la que la presión atmosférica sí varía con altitud.